Estoy haciendo dos cosas muy mal. Vamos a ver si te das cuenta a lo largo del video que estoy haciendo. Hoy es 2 o 3 de agosto, no sé bien. Estoy subiendo un cerro que se llama Carbón. Está muy cerca de la ciudad de Bariloche, de la parte menos turística de Bariloche, por decirlo de alguna forma. Anoche estuvo nevando. Durante la semana estuve viendo a ver qué caminata hacer. En realidad dependía mucho de cómo iba a ser la precipitación del fin de semana, porque tenía algo planeado. El pronóstico mostraba que a la noche iba a estar nevando, pero durante el día iba a salir el sol. Son las 10 de la mañana. Debería seguir así y quizás levantarse un poquito de viento. Así que vamos a ver qué onda. Me vine con las raquetas, pero la verdad que no sé si amerita usar raquetas. Porque estuvo nevando, pero no me hundo en la nieve. Las escondería para agarrarlas a la vuelta, pero no sé si las voy a necesitar más arriba y no sé si voy a volver por este mismo camino. Hay señal de celular, así que le puedo avisar a Romy el cambio de plan que haga, ¿no? Decidí ponerme las raquetas. Todavía no hace falta realmente, pero es más cómodo llevarlas puestas que en la mano. Nada que ver la pendiente con los cerros que venía haciendo. Es mucho más amable este cerro hasta ahora que, no sé, el Bellavista o el Ventana, que te liquidan. Este con nieve y todo es mucho más relajada la subida. Me desperté una hora antes que suene el despertador. Salí a mirar por la ventana, estaba tapadísimo de nieve y todavía nevaba. Eso debe haber sido a las 6 de la mañana. Y ya me quedé despierto pensando qué hacía. Volví a revisar el pronóstico y me confirmaba que cerca de las 8 ya dejaba de nevar. Así que dije, bueno, seguí preparando todo y quedaba a confiar. Mi hijo necesitaba otra vez el auto, así que me dejó en la cabecera de este sendero y se fue a trabajar. Me miraba así medio raro. ¿Qué estás haciendo? Pero mira, salió el sol ahora, está hermoso. Arriba está tapado. Y hacia allá Bariloche. Para aquel lado está Dinahuapi y por ahí el aeropuerto de Bariloche. La idea era llegar a la cumbre del Cerro Carbón, que es la primera vez que la hago. Y de ahí ver si puedo llegar a otra que se llama Stratos, que también sería la primera vez que la hago.
Hay paramela, creo que se llama paramela, es esta plantita de acá. Incluso ahora en invierno tiene un olor muy fuerte y siempre me hace acordar al Parque Perito Moreno, que fue donde creo que le descubrí el olor y después algún seguidor me dijo el nombre de la planta. Se está despejando allá arriba y ya me queda poquito para la cumbre del Carbón. Y en este cerro crece una plantita que crece solamente acá, es endémica. Hay una investigadora que se llama Marcela Ferreira, creo, que tiene subida a no sé cuántas montañas y estudia las plantas de montaña. No sé si fue ella la que descubrió. Es una flor muy característica de este cerro y es re loco que no crezca en ningún otro lado. Vine subiendo o siguiendo todo este filo que se ve ahí. Por ahí está Bariloche, ese es el Cerro Otto, el lago Nahuel Huapi y creo que ya lo mostré por allá. Se van silenciando los sonidos porque entre el ruido del tráfico y los perros no tiene mucha gracia. Está como eléctrico. Hay un contraste entre este momento en que el sol está algo tapado por estas nubes grises y hace un tono gris sobre la nieve, medio violeta también, y hay silencio y está hermoso. Menos mal que vine, porque sinceramente dudé un montón a la mañana, antes que suene el despertador, como te decía, estaba dudando a ver si venir o no, porque estaba nevando. Pero bueno, era confiar en que el pronóstico iba a tener razón y iba a dejar de nevar y se iba a despejar. Todavía las raquetas no son necesarias. Pero bueno, de última le estoy abriendo huella a alguien más después. Ese de ahí es el Cerro Ventana. Y este debería ser el Ñireco. Hay que tener cuidado de no pisarse las raquetas.
Está hermoso el día. Este es el Stratos. En un ratito salgo para allá. Voy a seguir camino al Stratos un poco para salir del viento. Quizás ahora me toca bajar un poquito y después subir. Cuando baje voy a estar un poco más protegido del viento. Ahí apareció una persona. Paré un ratito a comer. Estoy acá. Bajé de la cumbre del Carbón porque pegaba mucho el viento helado. Y si doy 5 pasos para allá, está igual. Así que acá estoy reparado. Comí. Voy a descansar un ratito. Ves, acá estoy cerca de la cumbre del Carbón y ahora tengo que seguir hacia allá. Estará cumbre del Stratos. Recién me alcancé a la persona que vi y era una persona de Holanda, un flaquito. Estaba haciendo trail running. A veces yo estoy con las botas semi rígidas, con las raquetas, bastón y una mochila con botiquín y demás. Y este flaco estaba con zapatillas y calzas. A veces no sé si estoy demasiado preparado y otras veces parezco yo el que está más improvisado. Bueno, otra vez me olvidé el protector solar. Dejé ahí las raquetas. Me la saqué porque es todo piedra ahora. Quizás porque en esta parte pega más el viento, la nieve no se acumuló tanto. De hecho me puse el rompevientos porque pega más el viento frío. Bueno, ya está la cumbre del Stratos. Vamos a ver qué onda. Hay lugares donde hay nieve y por ahí hay un pozo y se me va la pierna para abajo. Así que trato de subir por estos lugares donde se ve la tierra. Bueno, ahí está la cumbre del Stratos. Un poquito más.
Mucho viento allá arriba. Me escapé. Llegué a la cumbre y bajé rápido. Y justo la GoPro se quedó sin batería. Sufre mucho el frío. Así que volví al lugar donde había descansado antes a resguardarme del viento, pues es el único lugar donde no hay viento. Así como algo y ya empiezo a bajar. Tres menos 10. Empecé a caminar 9 menos cuarto más o menos. Hermoso día. Estas son las botas nuevas. Son de la misma marca, son las Sportiva. Estas son Equilibrium ST, algo así. No conseguimos las de cuero. Quería chequear cómo estaban los pies. Tengo humedecida la punta de la media. Muy cómodas en el terreno. Es la primera vez que las uso. No les hice ablande. Generalmente las trango, las anteriores que tuve, las caminé un montón antes de sacarla a la montaña. Y esta fue la primera vez que las usé en una caminata de cualquier tipo. No le hice ablande. Así que primera vez usando las botas sin ablande y primera vez subiendo el Cerro Carbón en invierno. Voy a empezar a bajar 3 y cuarto. No quiero salir de acá porque está súper reparado el viento. Recién me asomé 10 metros allá y empieza a pegar el viento fuerte y muy frío. Nevó anoche, pero no nevó demasiado. Si ves en los cerros, no están tapados de nieve. Ya empecé a bajar. Son 3 y 20. Y estoy bajando por otro camino. Después te voy a dejar un mapa acá en la pantalla para que te des una idea de la vuelta. Mira, ya está el Stratos. Estoy bajando para el lado de Chalhuaco. No queda mucho más que mostrar de acá. Ya estoy caminando por el camino que va al Chalhuaco, pero yendo a ruta 40. Acá traigo las raquetas que saqué a pasear. En realidad no hicieron falta. Las usé para no tenerlas en la mano. Estoy yendo a ruta 40 porque me viene a buscar Romy. Re bien las botas. Por más que las usé por primera vez, se reportaron. Muy pocos dolores normales. Tendría que haberlas ablandado antes, pero se reportaron. Hermosas. Son re pisteras. Bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima.